Síguenos a través del blog agendapublica.wordpress.com. 6:28 de la tarde, estamos en Agenda Pública a través de Luz Radio 102.9 FM. Nos preocupa el tema del racionamiento eléctrico, entre otros muchísimos temas. Por supuesto, no dejamos de pensar en los efectos terribles que sobre la economía y digamos, el sosiego de nuestra ciudadanía tienen ya y seguirán teniendo durante mucho tiempo las medidas económicas recientemente adoptadas, pero estamos hablando en este momento sobre uno de los elementos más eléctricos de la situación nacional, que es justamente el racionamiento de la energía que distribuyen las corporaciones eléctricas, todas hoy bajo el dominio de la gerencia pública. Y esta conversación la llevamos con Ricardo Cuberos, quien es profesor e investigador de la Universidad del Zulia y es experto en el tema de servicios públicos urbanos. Hemos visto un poco cuál es, digamos, la situación caricaturesca del tema del racionamiento eléctrico y hemos explorado algunas de las causas de esto. Pero cuando uno piensa en esta tragicomedia, ver cómo nos está afectando, cómo nos sumimos cada día más, cada hora más en la incertidumbre ante este tipo de decisiones, uno piensa, pero bueno, ¿y habrá otras sociedades que hayan tenido que enfrentar este tipo de situación? Porque es que la escasez de recursos no es un problema exclusivo de los venezolanos, no es que lo hemos descubierto recientemente y nos ha estallado en la cara, es un problema que hemos tenido durante mucho tiempo y que compartimos con el resto del mundo. ¿Cómo han resuelto problemas similares naciones vecinas, naciones en todo caso con las que tengamos algún tipo de relación filiar? Mire, en el marco de los compromisos del milenio, ¿no? Se planteó a nivel mundial la visión del desarrollo sostenible, ¿no? El hecho de que se tenía que empezar un desarrollo que permitiera no agotar, permitiera que las futuras generaciones disfrutaran de esos servicios, ¿no? Y de esas bondades que tiene la naturaleza, ¿no? Dentro de esa visión de desarrollo sostenible y en el marco del plan del milenio, ¿no? En el año 2001 se suscribió en América Latina un acuerdo del manejo y la gestión de cuencas hidrológicas. Y bueno, ¿y qué tiene que ver con eso? Resulta que desde que la civilización humana se ha ido organizando desde el punto de vista territorial, ocupación territorial, obedeciendo fundamentalmente el recurso agua. Ustedes podrán recordar que la mayoría de los oyentes de sus estudios de primaria, cuando la Mesopotamia estaba el Tigris y el Éufrates, y ahí aparecía, bueno. Sí, justamente esa civilización se alzó en esa cuna fértil que queda justamente como el área del delta entre el Tigris y el Éufrates. Bueno, justamente si no hubiera sido por esos ríos, quizás no hubiera surgido bueno, justamente ese concepto de cuna, como bien lo has dicho, ¿no? Es el que tiene, desde el punto de vista técnico, el manejo de lo que es una cuenca. La cuenca no es más sino el área dentro de un territorio en el cual el agua escurre y converge hacia un solo cauce, hacia un solo río, y por lo tanto luego termina hacia un lago o hacia un mar, ¿no? La cuenca es sumamente fundamental desde el punto de vista comunidad, desde el punto de vista espacial para organizar un territorio. De hecho, pues la gente que vive en las partes altas de una cuenca es donde se genera el agua. El agua para consumo, el agua para generación eléctrica, el agua para recoger los desechos, el agua para riego, ¿no? Entonces, la necesidad de poder tener una visión de organizar el territorio en función de cuencas, proteger las partes altas, que entonces son las fuentes de agua, tener una visión clara con respecto al uso del agua, tanto el agua que se va a utilizar de forma controlada, como el agua que se va a desechar, que nuevamente va a otro curso. Entonces, bajo esa visión, los diferentes países latinoamericanos, incluyendo Venezuela, suscribieron un acuerdo para poder establecer una visión de ordenación por cuencas. Cuando se planteó la visión de nueva geometría del poder, al principio primero con respecto a la visión de ordenación del territorio, y luego con la nueva geometría, en algún momento se plantea, bueno, ¿será que es una visión por cuencas, no? Y entonces el país tendrá los
estados definidos no por como son las divisiones políticas actuales, que son líneas o trazos, sino por el acceso al agua, por la cercanía a las fuentes de agua. Exactamente, por la organización de cómo está en función del agua, ¿no? Y que cada unidad geopolítica es una unidad sostenible, es decir, desde el punto de vista ambiental tiene una administración integral, ¿no? Realmente pues eso no se ha dado ni se cree que se dé, porque son otras razones más de coyunturas o de circunstancias políticas las que pueden orientar una distribución de recursos, ¿no? Pero lo que deja un poco como idea es que bueno, en otros países sí se ha asumido ese compromiso y existe una comisión presidencial bastante activa que maneja formación y maneja lo que es la administración de recursos, incluyendo dentro de países y entre países, que permiten justamente poder coordinar los esfuerzos a todos los niveles, a nivel de gobierno nacional, el gobierno de gobernación o departamento o de provincia, depende de cómo se llame. Colombia sería un caso. Por ejemplo, el caso de Colombia tiene planificación por cuencas que permite proteger los recursos hídricos que de alguna forma están asociados con los recursos de cultivo, la seguridad agroalimentaria está aumentada, con los sistemas de riego, obviamente, los sistemas de generación hidráulica, de corriente por represa, y la disposición de agua, ¿no? Y los sistemas fluviales y los sistemas de transporte a través del agua. Y obviamente eso va desde a nivel del gobierno nacional como a nivel de las propias municipalidades, incluyendo hasta la misma comunalización de servicios, como en un barrio, en una comunidad, se utilizan sus espacios naturales, ¿no? Como posibilidades, en principio, de protección de las corrientes naturales en su área, pero de alguna manera u otra asociado a toda una visión integral de la distribución de la energía. Y es porque el problema energético, participación directa de la gente y además con rédito económico para las propias comunidades. Porque es que quizás el problema energético de Venezuela no es un problema energético de electricidad, es un problema de energía de manera integral. La sociedad humana está diseñada para poder transformar las energías de los alimentos que recolectaba o de los animales que criaba en cultura. Es eso, es una transformación energética, ¿no? Venezuela, por diferentes razones, en los últimos 70 años quizás, ha sido muy dilapidadora en todo el sistema de organización de sus energías. Venezuela ha tenido enormes cantidades y tiene enorme cantidad de recursos energéticos, incluyendo el sol, incluyendo la vegetación, incluyendo tantas cosas, y nosotros pues tenemos el viento, o sea, las mareas. Pero uno piensa en las soluciones de energía eólica, solar y hasta nuclear. Con una gerencia pública como la venezolana o como la que en este momento ordena los servicios fundamentales para la sociedad, a uno se le ocurre un chiste malo en relación con eso. O sea, que aquí exploremos la energía nuclear con esta misma mentalidad que ha dado, que ha dado traspié y traspié permanentemente en materia, por ejemplo, de administración de la energía eléctrica. Uno no quiere saber nada de energía nuclear en este momento en Venezuela. Obviamente, y ha habido tantas posibilidades de recursos de generación energética. Lo que pasa es que también, la primera generación energética somos nosotros, somos los ciudadanos, es la energía que está dentro de cada uno de nuestros cuerpos, y nuestra energía personal se desaprovecha en este país. Nuestros estudiantes que se gradúan y egresan y se van porque no tienen cómo poder producir riqueza a partir de su energía individual, y por eso que una visión energética, la terrible fuga de cerebros y de esa energía vital para el remozamiento del país. Así que hay una visión de derroche energético, pasando por los carritos por puesto que gastan un litro de gasolina por cada 8 cuadras, o los aires aquí en Maracaibo, que tenemos que cualquier espacio tenemos que ponernos suéteres porque nos da mucho frío. Es decir, hay toda una cultura del derroche energético que quizás, como la naturaleza ha sido bastante generosa con Venezuela, nosotros nos hemos acostumbrado a ser dilapidadores, ¿no? Y en este momento, cuando la naturaleza dice, bueno, un momentico, ya va, no, voy a recortar un poquito, entonces claro, nosotros no estamos preparados para tener ningún tipo de previsión ni ningún tipo de restricciones, y eso tiene que ver incluso tampoco parece que estamos preparados para escoger las soluciones más creativas frente al problema, porque esto que se ha decidido obviamente demostró que no es la mejor solución.
Y es que porque tampoco está tampoco lo que se plantea ahora, solamente por lo que uno alcanza a apreciar, que como hay poca transparencia del asunto, uno alcanza a apreciar que hay un tsunami detrás de todo esto, ¿no? O sea, que hay un problema de tal magnitud que para haber hecho una decisión, que si el lunes en la mañana dicen que hay una devaluación para poder producir más más productos de exportación, y el martes dicen que ya no va a haber energía para las industrias porque hay un problema energético que va a ser por lo menos por 6 meses. Entonces, o sea, es inevitable como tratar de hacer, afortunadamente no es tal la magnitud, pero un poco compararlo noticiosamente con lo que pasa en Haití, ¿no? O sea, Haití tuvo un problema de tuburización de manera tan exagerada que desafortunadamente por la situación de Haití están totalmente desmontados el país. El país no, está desdibujado por completo y ellos están aceptando lo que sea. Y sin llegar a... les cae un terremoto y tumba lo poquito que hay de infraestructura para garantizar algún tipo de sostenibilidad económica. Bueno, entonces uno no sabe hasta dónde de pronto, y en este marco del tsunami que puede estar ocurriendo con el problema energético, esté detrás un problema gravísimo de desabastecimiento de alimentos, ¿no? Un problema de falta de importaciones. Perdimos nuestro socio alimentario básico, que era nuestro vecino, que era el que nos simplemente unos cuantos camiones y podían traer alimentos del lado de Colombia. O sea, entonces uno le causa una gran preocupación de lo que pudiera estar ocurriendo. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que eso es lo que tendríamos que hablar. ¿Qué alternativas o qué visión? ¿Cómo pudiéramos tomar algunas lecciones aprendidas de otras partes y de nuestro propio país? Porque hay lecciones ya incluso documentadas. El caso lo hemos tratado anteriormente en este programa, el caso Medellín en Colombia, el caso Bogotá también en Colombia. Así es. Y incluso algunos intentos que se hacen en Buenos Aires y que han tenido bastante éxito relativamente en un tiempo muy apretado. El tema, por ejemplo, de la disposición de los desechos sólidos, de la basura, de cómo se libra en Argentina una lucha contra la incineración para evitar además la contaminación ambiental que nos genera este efecto, o que contribuye a la generación del efecto invernadero. Entonces vemos que en América Latina, con esta suerte tan terrible que tiene históricamente, sin embargo, es posible que en ese contexto se generen soluciones creativas y soluciones afortunadas frente a los mismos problemas que tenemos nosotros. Uno espera que quizás haya la voluntad política como para de algún momento, tanto se habla de rectificaciones, bueno, haya un momento de sensatez, diga, bueno, mira, tenemos que ya ver el problema desde el punto de vista técnico y asumir los requerimientos desde el punto de vista de organización del país para que técnicamente se pueda resolver esos problemas, y podemos eso hablar. Caso de Colombia, hace 10 años tenía un problema energético similar, Bogotá tenía algunos apagones y ellos resolvieron de alguna manera que lo podemos ahorita conversar brevemente, ¿no? Sí, el caso de Bogotá, el caso de Medellín están documentados. La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia tiene un instituto de investigaciones que se dedica al tema del urbanismo, al tema de la solución de los problemas en el mesocosmos de la ciudad, y ha generado alguna doctrina, alguna teoría en relación con esto. Hay estudios de caso que permiten ilustrar cómo poder adoptar soluciones concretas mucho más sostenibles que las que se han tomado en materia de racionamiento eléctrico en el caso de Venezuela. Mira, afortunadamente ha habido la oportunidad de, no solamente a niveles de doctrina teórica, sino incluso ya a niveles de proyectos de planificación urbana que han estado insertos dentro de esa visión, ¿no? Hubo el caso de, por ejemplo, en el sistema de la cuenca del lago de Maracaibo hace unos años, o el proyecto para el desarrollo sostenible de la explotación del carbón, ¿no? Se ha dado eso, y más, de manera mucho más reciente. Hemos trabajado con planificación urbana en Costa Oriental, e incluso estamos ahorita justamente en un proceso para poder, a nivel dentro de desarrollo urbano, poder hacer dentro del propio espacio de la universidad, en el caso del lote A, un proyecto de 50 hectáreas que de alguna manera ejemplificaría una visión de desarrollo sostenible con una visión ecológica energética, ¿no?
Y de rentabilidad económica. Obviamente, y de rentabilidad social, porque una cosa no tiene que eliminar lo otro. De esos ejemplos vamos a hablar al regreso del próximo corte, en la última parte del programa. Estamos conversando con Ricardo Cuberos, especialista en servicios públicos urbanos, miembro del personal docente y de investigación de la Universidad del Zulia. Esto es Agenda Pública, son las 6:43 de la tarde.